de 5, ¿verdad? Sí. Edith Chambilla. Jenny Hurtado. Por favor. Buenos días, compañeros. Presente, doctor, buen día. Presente, vamos a exponer entonces. Lucerito, por favor, ¿me podrías compartir las diapositivas? Un ratito, doctor, vamos a proyectar. No hay problema. Ya, vamos a empezar entonces. Antes de empezar, tienen 20 minutos, hasta las 8 a máximo, por favor, para que los tres grupos puedan concluir. Muy amable. Sí, doctor. Bueno, muy buenos días, querido docente, estimados compañeros. El día de hoy nos ha tocado el tema de principios de imparcialidad en materia procesal penal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el principio de imparcialidad en materia procesal. Primero nos vamos a ir de frente al caso. El asunto es agravio constitucional interpuesto por Luis Palomino Vargas contra la resolución expedida por la Sala Penal de Ayacucho. Bueno, el señor Luis interpone una demanda contra los magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Él alega la vulneración de sus derechos a la defensa, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la libertad individual y al debido proceso de los principios de imparcialidad. Bueno, para que ustedes más o menos se ubiquen, les voy a empezar a contar. El 20 de marzo del 2012, al señor lo condenan por 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de parricidio. Pero el 22 de octubre le interponen 30 años de pena privativa a su libertad. Él alega que la Sala Penal vulneró el principio de imparcialidad al haber agravado la pena, pese que no había sido materia de recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público. El señor alega también que la decisión final fue por la presión social durante su proceso y como consecuencia emite otro fallo el juez. Por ello, él afirma que los magistrados han lesionado el principio de imparcialidad. Como ustedes saben, en la Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que a través de las habeas corpus se produce tanto la libertad individual como los derechos conexos a ello. No obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual. A ese tribunal responde lo siguiente, dice: en este sentido, la decisión de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República cabe elevar la pena interpuesta contra Luis Miguel Palomino Vargas no es arbitraria, pues se sustenta en el artículo 300 del inciso 3 del Código de Procedimientos Penales. El inciso 2 del artículo 139 de la Constitución establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. El principio de imparcialidad posee dos aspectos. A, imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o el resultado del proceso. Y B, imparcialidad objetiva, que esta se refiere a la influencia negativa que puede tener el juez a la estructura del sistema señalando imparcialidad. Es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. En conclusión, ha resuelto declarar improcedente la demanda en lo que se refiere a la aplicación o implicación de acuerdos plenarios. Y dos, declarar infundada también la demanda en lo que se refiere a la afectación de los derechos al debido proceso a la libertad personal a ser juzgado con el juez imparcial del principio de reforma de impius. Bueno, como ustedes saben, el principio de imparcialidad, como digo, se comprende, primero que dentro de señalar que son garantías de las garantías genéricas, como el conocimiento dentro del proceso penal del debido proceso, ¿no? El juez, como titular de la potestad jurisdiccional, es un tercero neutral, es decir, supraparte,
dando que no debe detener la calidad de la parte del proceso, por eso es imparcial. Y su juicio ha de estar determinado solo por la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, Lucerito. Continúa, Mallorca. Ok. Jenny, el siguiente expediente va a explicar a mi compañera Jenny Hurtado. Adelante, doctora Jenny. Bueno, continuando, como siguiente tenemos la sentencia de la Corte Suprema. El número de expediente es la revisión de sentencia número 24-2019. Como demandante tenemos al señor Edgar Guillén Pacheco y los demandados son los jueces supremos miembros integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. En la materia de controversia tenemos la recusación por violación al principio de imparcialidad. El tipo de proceso es la recusación. ¿Qué viene a ser la recusación, no? Queremos definir. La recusación es un medio de carácter procesal que garantiza la imparcialidad judicial, lo que da a entender que si una de las partes desconfía de la imparcialidad del magistrado que va a analizar su caso, puede hacer uso de la recusación. Y si hablamos del principio de la imparcialidad, como ustedes ya saben, compañeros, el principio de la imparcialidad posee dos acepciones, como dijimos anteriormente, y se divide en dos. También el principio de la imparcialidad es la garantía de un proceso justo. Se aplica para todas las personas y este no debe tener ninguna influencia ni subjetiva ni objetiva. Cuando hablamos de imparcialidad subjetiva, se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si el juez fuera familiar, ¿no? Del que está demandando, no podría él tomar el caso, ¿no? Debería alejarse familiares, amigos o también puede ser enemigo, ¿no? No podría en ese caso. Ya, el principio de imparcialidad objetiva está referida a la influencia negativa que puede tener el juez en la estructura del sistema, restándole imparcialidad. Bueno, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable. Bueno, el asunto en esta recusación era que el demandante solicita que los jueces supremos mencionados se abstengan de la revisión de la demanda, ya que ellos, dice, ¿no? Ya tenían conocimiento anteriormente y que fue improcedente, ¿no? Es por eso que el demandante recurre, dice, a la recusación, porque asume que podrían perjudicarse nuevamente, ¿no? Esta demanda. Bueno, como les dije, ¿no? El asunto es que más antes que estos jueces, o sea, antes que estuvieran en la Corte Suprema, ya habían tenido el caso, ¿no? En sus manos. Y ahora pasaron 3 años y nuevamente vuelven a revisar, ¿no? Pero ya también en la Corte Superior. Por eso es que el afectado, ¿no? Recurre a la recusación. Bueno, ahorita no lo están proyectando, pero voy aquí. Ya, la declaración de los jueces, ¿no? Fue infundada la recusación formulada por el sentenciado Edgar Guillén Pacheco contra los señores jueces, dice, supremos Iván Alberto Sequeiros y Sabina Magdalena Luisa, miembros integrantes de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que solicitó su apartamiento del conocimiento de la revisión y sentencia número 70-2017. En consecuencia, prosígase con el trámite regular de la causa. Como opinión del caso tenemos, ¿no? Consideramos que se debió analizar más a fondo las alegaciones del demandante con respecto a las imparcialidades de los magistrados, ya que el hecho que los magistrados hayan declarado improcedente la sentencia anterior da lugar a la duda sobre la decisión que puedan tomar. Bueno, eso sería nuestra exposición, doctor. Jenny, muy bien.
Igual a la doctora Chile, preciso lo que se necesitaba, no se necesita más para explicar la imparcialidad. Me parece que han dado en el clavo también con las dos jurisprudencias que han brindado. Entonces no hay ningún detalle. No hay ningún detalle en ello. Perfecto. No. Lo bueno es que han sido concretas, o sea, han sido concretas y lo que estoy viendo en sus diapositivas de igual forma. Aunque... Gracias, doctor. A ver, vamos a ver entonces. Estamos... Ahorita vamos a llevar el segundo grupo entonces. Un segundito. Procesal penal. Bien. A ver. Vamos a ver. Solo que no han compartido sus diapositivas, no sé por qué. Y estaban interesantes. Sí, doctor, todo lo que hace en internet está, la verdad, bien lento, doctor. Ah, no hay problema. Sí, acá hay principio de contradicción. De contradicción. Chiles, ¿cuándo es su cumpleaños, doctora York? El 19 de noviembre, doctor. 8/8/16. Karina Mamani. Y Ruth Lakimucho. Karina Mamani y Ruth Lakimucho. Karina Mamani y Ruth Lakimucho. Sí, doctor, presente. Principio de contradicción. Voy a presentar. Buenos días, profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a explicar sobre el principio de contradicción. Siguiente. Ya, primero vamos a dar como un breve concepto de qué trata el principio de contradicción. Es el derecho que tienen las partes de que la práctica de las pruebas se lleve en su presencia ante el juez del orden jurisdiccional de que se trate. Es uno de los principios claves del proceso en cualquiera de sus órdenes, en virtud del cual las partes, por medio de su dirección letrada, deben estar presentes en las pruebas practicadas. Las pruebas practicadas con vulneración del principio de contradicción serían declaradas nulas y sin valor a la hora de dictar sentencia. Este principio está directamente relacionado con el derecho a la prueba, que tiene como primer requisito la legalidad de la petición probatoria. Se puede decir que en el doble sentido de que el medio de la prueba esté autorizado por el ordenamiento y que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos. Ya. Siguiente diapositiva. Mi compañera les va a explicar esta parte.
Continuando con la exposición, tenemos la sentencia número 01591-2012 de proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional Lima. El demandante es Adam Richard Valentín Arnau. Los demandados son Elvira Álvarez Olazábal y otros jueces superiores. Lo que nos dice en la sentencia es que la parte demandante solicita la nulidad de la sentencia que condena al señor Adam por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en modalidad de tentativa de homicidio. La parte demandante alega que se han vulnerado varios derechos, entre ellos el principio de contradicción. Los derechos que se han vulnerado son al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la libertad individual y entre ellos está el principio de contradicción. El 16 de julio del 2010 condenan al señor Adán a 4 años de pena privativa de libertad en la resolución del 16 de mayo de 2011, que confirma el extremo de la condena. Nos dice que se ha vulnerado el principio de contradicción, haber ignorado a la sala emplazada en su pronunciamiento que interpuso el 1 de abril de 2011. No obstante, contener contradictorios importantes y estar fundamentado en una ejecutoria que no tiene carácter vinculante. El accionante pretende que el tribunal se arrogue de sus facultades reservadas al juez ordinario y que se haga reexamen de la sentencia condenatoria, ya que cuestiona no haberse dado validez a los argumentos que en su defensa propuso el demandado en el proceso penal, que por consiguiente, dado que la reclamación de recurrente no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus, el Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda. A continuación, mi compañera va a explicar la siguiente sentencia. Ya, jurisprudencia número 2. Expediente número 5696-2005-TC Lima. El demandante es el señor Ernesto Álvarez Villanueva y otros. El demandado demanda al juez del Sexto Juzgado Penal Especial de Lima. Esta resolución, este expediente impide que declare nula con incidencia en el derecho a la libertad individual como consecuencia de la violación del principio de contradicción y derecho a la defensa. Se basa, esto se ampara en el artículo 2 de la Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Y en el artículo 139, que nos dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado de proceso, y que toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa a las razones de su atención.
Siguiente diapositiva. Ya. En este expediente, el 10 de enero de 2005, en el segundo punto de la resolución mencionada, ya aclarada la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal número 63-2004, desde el auto de apertura de instrucción de fecha 10 de enero del 2005. Por lo opuesto, la resolución que se reputa como atentoria de los derechos fundamentales de la beneficiaria ha sido anulada por este colegiado en otro proceso constitucional, según el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. En el artículo 1 menciona la finalidad de los procesos. Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de la violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Y si luego presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si deviene en irrespetable, el juez, atendiendo el agravio producido, declarará fundada la demanda, precisando los alcances de su decisión y disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Eso sería todo, doctor. ¿Eso es todo? Profesor, yo también quisiera explicar algo sobre el último caso. Por favor. Ya. El caso en concreto habla sobre Ernesto Álvarez, que ha presentado un recurso de agravio constitucional. En este pide la nulidad del auto expedido del expediente 63-2004. Este expediente ha sido revisado por un colegio. Este colegio ha declarado también que es nulo y esto lo han presentado en un proceso constitucional. En este proceso también se declaró que se declara nulidad. Ahora, en esta última resolución han querido emitir lo mismo, pero el tribunal ha dicho que carece de objeto emitir un pronunciamiento cuando ya se ha retirado la sustracción de la materia, porque ya ha sido antes rechazado en otro colegio. Ese es en sí el tema y por eso es que se cree que es principio de contradicción. Bien. Perfecto. Bien. Concreto. ¿Ya están listos para su evaluación de la próxima semana? Se viene su evaluación de la próxima semana. A ver. ¿Qué grupo falta? Derecho de defensa, doctor. ¿Quién envió el trabajo? Mi persona, Salcedo. Salcedo. Ya lo encontré, ya lo encontré. Doctora Karina Mamani, ¿cuándo es su cumpleaños? 15 de junio. Junio. Sí. Está cargando. Es un PPT muy pesado.
15 de julio. Bueno, Max Pala no está. Así que Sharon Flores Mamani. Y Milene Salcedo. Sharon Flores Mamani y Milene Salcedo. Sharon Flores Mamani y Milene Salcedo. Los espero. Es doctor, Adi va a presentar la fotografía positiva. Un momento, profesor, está cargando. Bien, a ver. Buenos días con todos. Nosotros vamos a presentar sobre lo que es el tema del derecho de defensa. ¿Ya? Acá tenemos al frente de ustedes, en la pantalla ven una pequeña introducción que es el derecho de defensa. Vamos a hacer algo breve. Es un derecho fundamental, tanto para el acusado como para el que ha sido la víctima, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bien, nosotros tenemos unos antecedentes que el derecho de defensa se inicia en Grecia, ¿no? Que más o menos tenía las características de ser un país democrático. Entonces, ahí se revelaba tanto el equilibrio entre el poder público y la libertad individual. Entonces, ahí se tenía que los tribunales reflejaban un reloj de la clepsidra, ¿no? En donde ya se manifestaba el derecho de defensa, ya ellos mismos podrían decidir, ¿no? Entonces en Roma, tenía el defensor era nombrado como patrón, ¿no? Él tenía un tercero, el defensor era un tercero que defendía, ¿no? Entonces él era llamado en un tiempo el patrón, pero en el transcurso del tiempo se fue retirando ese nombre y fue llamado ahora como advocati, ¿no? Llegando así a ser una gran profesión en esos tiempos. La siguiente, por favor. Ahora en la Revolución Francesa, cuando se inició en 1789, el derecho de defensa del imputado se encontraba suprimido en la ordenanza criminal de 1670, que en el artículo 8 establecía que los acusados debían de responder por su propia boca y sin la asistencia y el ministerio de otras personas. Pero a partir de 1991 aproximadamente se empieza a realizar las grandes reformas, ¿no? Debido a las violaciones que se veían dando contra este derecho. Entonces, así la gran mayoría de organismos internacionales intervienen emanando en tratados internacionales, ¿no? Encargados de velar su correcta realización. Así tenemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos fue reconociendo, ¿no? Y garantizando este derecho. La siguiente, por favor. Nosotros, nuestra doctrina nacional, nosotros podemos encontrar en el título preliminar del Código Procesal Penal, en el artículo 9, encontramos lo que nos habla sobre el derecho de defensa. La siguiente, por favor. Bien, también podemos encontrar en el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Perú, de 1993, en el inciso 14, y podemos encontrar lo que es el derecho a la defensa, el artículo 11,
En el artículo 11 de inciso 1 podemos encontrar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En el artículo 14, en el inciso 3, en el numeral D, encontramos ahí lo que está estipulado, ¿no? Lo que es el derecho de defensa en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principalmente en el artículo 65, en el párrafo 1, el punto 2 del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Entonces, la preparación de una buena defensa significa, más allá del empleo de un defensor, el ejercicio de todas las posibilidades conferidas para una ley, ¿no? Para que puedas defender sí o sí al que ha sido acusado, ¿no? O a la víctima. Entonces, más que nada también en nuestra Constitución podemos encontrar que si no puedes obtener un abogado, entonces el Estado es el que te lo puede dar, ¿no? Sin costo. Entonces, sigamos, por favor, en la siguiente. Ahora, en la parte internacional del derecho de defensa, nosotros podemos encontrarlo en el artículo 8 del inciso 2, numeral D y E. Ahí lo podemos encontrar en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Igualmente en el artículo 8, en el inciso 2, numeral F de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que ahí nos señala el derecho que tiene la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia realizada, ¿no? Entonces, por favor, vamos a pasar ahora sobre las casaciones. Bien. Mi compañera Charo va a presentar la primera casación. La casación número 864-2016 del Santa nos habla sobre la materia de la casación indefección defectuosa. El delito es los actos contra el pudor y menores de 10 a 11 años. La casacionista es Edward Martín Chamane Mariños. Nos dice que los fundamentos de la casación, el juez penal no garantizó el derecho al desde el abogado quien no hizo una defensa efectiva en favor del imputado. Se dice que en la audiencia se presentó los medios probatorios, pero fue presentado por el abogado, que en la sumilla no había colocado los medios probatorios. Los jueces superiores no absolvieron los agravios invocados por el sentenciado en apelación, por lo que derechos de la defensa. El curso se cae de la nulidad de la sentencia de primera instancia, ¿no? Que el abogado pidió que revisen, pero el juez no recibió porque nunca le había llegado o no fue llevado a la sala de apelaciones. Era por eso que fue nulo, porque el abogado presentó la sumilla, pero se olvidó de colocar los medios probatorios, o sea, no lo hicieron válido. Así que el desarrollo de la audiencia, que el juez dé una defensa eficaz y una solicitud, que el Ministerio Público, como representante de la legalidad, que el imputado no tenía una buena defensa, pero en este caso no había echado, porque no le estaba defendiendo perfecta. El juez debió de avisar porque el abogado no tenía un buen defensor en el caso que había presentado el juez que tenía que resolverlo. Ahora daré a mi siguiente compañera. Bien, la segunda casación del número 09-2006 del Guaura, la materia de casación es sobre los derechos de la prueba pertinente, ¿ya? El delito es la violación contra menores. En el caso de Sionix es a la agravada actora civil de iniciales KNAR y el sentenciado es Carlos Alfredo Ochoa Ramírez. ¿Qué sucede? Que este señor había entrado al domicilio y quería, en resumidas cuentas, quería robar, ¿no? Entonces, si no le daban el dinero, iba a violar a alguna de las chicas que estaban ahí, ¿no? Eran menores. Entonces, él les había amenazado con eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué
¿qué pasó? La chica, cuando ya sucedió todo esto, ya había sucedido, entonces se habían presentado, ¿no? Delante del juicio. Entonces, a ver. Ya. ¿Qué sucede? Que la agraviada había presentado sus testigos, ¿no? Como podemos presentar ahí en los fundamentos de la acusación, el primero que hemos puesto, que es la actora civil presenta medios probatorios como son declaraciones, señalando que nunca se le llamó para su declaración, ¿no? Sucede que la agraviada había presentado sus testigos, ¿no? Que estuvieron en los hechos, ¿no? Que conocían al violador y que saben cosas de él, ¿no? Entonces, estos testigos fundamentales para que se lleve a cabo el proceso, entonces habían presentado, entonces el juez acepta ese escrito, ¿no? Y que los testigos van a estar en ese momento, tenían que estar, entonces el juez aceptó, es aceptado ese medio probatorio, ¿no? Los testigos también son parte, nosotros sabemos que los testigos también son parte de los medios probatorios, entonces, pero en el momento, cuando tenían que llamar a los testigos, ¿no? En el momento de ejecutar el caso en audiencia, no llamó, pues, a ninguna de sus testigos, ¿no? Entonces, todos presentan sus medios probatorios, pero mientras tú estabas esperando, la chica estaba esperando que salgan sus testigos, entonces el juez no los llamó y el juez dictó la sentencia, ¿no? Y sus testigos nunca fueron llamados. Entonces, ahí fue que vulneraron su derecho de defensa de ella, ¿no? Y es por eso que ella pone esa casación, ¿no? Entonces, en el punto 2, vemos ahí en la pantalla, no se examinó una prueba personal con arreglo al principio de inmediatez, ¿no? La 3, la sala penal rechaza la prueba ofrecida por la actora civil, ¿no? La siguiente diapositiva, podemos ver aquí la decisión que tomaron, ¿no? Como ella presenta la casación, entonces ella interpuso recurso de casación mediante el escrito de Fojas 84, entonces había puesto por la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal como la grave afectación al principio de inmediación y la igualdad entre las partes. Entonces la casación la decisión, mejor dicho, que ellos tomaron, la siguiente, por favor, fue que declararon fundado, ¿no?, el recurso de casación en parte de la agraviada, ya que vulneraron su derecho, ¿no? En la etapa intermedia, y fue que vulneraron su derecho, ¿no? Y nula la sentencia de segunda instancia, ¿no? Y dispusieron que otro juzgado emita una nueva sentencia. Eso sería todo. En conclusiones, tenemos el derecho de defensa es un derecho fundamental de carácter procesal proclamado no solo en las constituciones de los ordenamientos internos, sino también en distintos textos de carácter supranacional, así como en las normas, ¿no?, por los que se rigen los tribunales penales internacionales. El derecho de defensa también implica la posibilidad de ser asistido durante el proceso por un abogado, proporcionando por el Estado en caso de no poder costearlo, y es un derecho humano fundamental que forma parte integral del debido proceso. Muchas gracias. A ver, pregunta para el grupo, que hay algo que no me dejó claro. Sobre la primera casación, que en primer lugar tiene que saber algo, y eso es para el salón en general. El derecho de defensa se materializa de muchas formas, es un derecho general. O sea, no es un derecho que podamos decir que se cierra en un parámetro, como podemos entrar en el principio de imparcialidad, y eso que también tiene varias excepciones, pero yo pienso que el derecho de defensa tiene muchas más formas en las que se manifiesta. Yo quiero saber en las dos casaciones en concreto, que no he podido escucharlos, o de repente no sé, no lo han explicado como debe ser, ¿qué parte del derecho de defensa es la que se ha afectado? En cada casación. A ver, por favor. La indefensión, profesor. No, pero o sea, como les digo, es tan general que no se puede decir indefensión. A ver, por ejemplo, o sea, doctor, yo lo puedo explicar. La afectación? A ver, ¿cómo se materializa la afectación en estos casos? Ya, en el primer caso en concreto, se vulnera el derecho de defensa
debido a que la Corte Superior de Apelaciones, en este caso del Santa, la vulnera de dos formas, porque ve que el abogado principalmente no ejerce su derecho de defensa debidamente, es decir, que no cumple con los requisitos mínimos y el conocimiento jurídico del caso para ejercer una defensa idónea, que garantice que no se afecte ningún derecho al acusado, a la parte agraviada. Y segundo, es porque no permite que el agraviado presente pruebas ante el juicio. Y eso se lo niega en primera y en segunda instancia, Bien, respectivamente. eso es materia de indefensión. Muy bien, esa sí es materia clara de que no se le está permitiendo entregar medios probatorios. Esa es una situación de indefensión completamente en todos los sentidos. Ahora sí ya te comprendo, Serapio, sobre Doctor, la primera. pero lo interesante es eso, o sea, justamente la Corte Suprema en esta casación recalca eso, que no solamente se genera indefensión al no dejar que presente pruebas específicamente, Correcto, sino que el juez también debe de mirar en el proceso si el abogado está llevando correctamente el caso, porque eso, si vulnera el derecho de defensa, genera la nulidad de todo el caso. Eso tiene un nombre, eso se llama defensa eficaz. No solamente el derecho de defensa se materializa con el simple hecho de tener un abogado. Es importante. El derecho de defensa se materializa con tener un abogado que sea defensa eficaz. ¿De qué te sirve un abogado si no va a decir nada a tu favor? Es como si no hubiera nada. Claro, doctor, y en este caso el abogado pues no tenía ni siquiera conocimientos jurídicos sobre el caso. Bien. Eso era lo más triste, ¿no? Bien, Serapio. Y aparte el Ministerio Público como defensor de la legalidad en este caso, y se supone que estamos en un estado que tiene un derecho garantista y una tutela jurisdiccional efectiva, él debió avisar, ¿no?, al juez, prever eso, claro. Decirle al magistrado. Profesor, y también en la primera casación, en el número 5.15, pues habla, ¿no?, que dicha casación se sustenta en que el desarrollo de la audiencia el juez debe observar que el abogado esté ejerciendo una mala defensa y no poseía pues los conocimientos jurídicos mínimos necesarios para realizar dicha defensa eficaz, ¿no? También debió advertir a las partes de dicho proceso de suspender la sesión, ya que ambos deberían tener igualdad pues, de defensa. En otras palabras, igualdad de armas, ¿no? Que también es parte del derecho de defensa. Bien, chicos. A ver. Profesor, también podría añadir algo más, un caso que está relacionado, ¿no?, con primero que pasó acá en nuestra localidad. Ese respecto pues de la indefensión en nuestra localidad, no sé si se acuerdan, hace un par de años, sobre los limpios pues de Tacna, ¿no? Que en la audiencia pues de apelación de prisión preventiva de uno de los imputados, pues el abogado ejerció oralmente la defensa de su patrocinado y invocó la casación pues de Moquegua, donde el juez superior le indicó pues que fundamentara acerca de qué punto de la casación, y el juez pues, el abogado le respondió pues, señor juez, la casación de Moquegua, usted debe saber, ¿no? Y por lo cual el juez pues le dijo pues al abogado que estudiara mejor el caso, o en otro caso pues que la parte involucrada cambiaron de abogado, ¿no? Y en sí lo que el abogado debió decir pues, sobre la casación de Moquegua es que dice pues que habla que para plantear el requerimiento de prisión preventiva debe haber pues los fundados y graves elementos de convicción, y eso no menciona el abogado. Y como usted mencionó también pues el hecho de que tanto el imputado no tenga tenga un abogado no significa que tenga una buena defensa. Y el motivo por que nosotros hemos elegido también estos dos casos es que hay una correlación, ya que hay una indefensión del impacto en el caso de la víctima, ¿no?, que llega a ser el número 2, y también pues del imputado, ¿no? Esa de tener una buena defensa pues aplica en ambos casos, ¿no? Eso sería todo, profesor. Bien.
chicos, a ver, hasta aquí las exposiciones, la evaluación el día jueves. Espero que estén preparados para la evaluación y nos vaya bien. Se va a abrir a las 7:30, se cierra a las 9 como siempre y vamos a manejar esta evaluación con preguntas escritas para marcar, como siempre, verdadero o falso para marcar, y creo que nos va a poder ir bien. Bueno, chicos, me alegra mucho que hayamos podido terminar ahora. Con la evaluación del jueves se termina la primera unidad y el viernes empezamos segunda unidad. Hasta ahí, ¿alguna duda? Doctor, disculpe, ¿va a entrar los temas de exposición? Sí, son principios, los principios, claro. Ya, gracias, doctor. Se hizo clase de principios, de frente no he lanzado a exponer. Yo he hecho clase de todos los principios que han hablado, yo he explicado qué es cada principio. Lo que ustedes han hecho es simplemente complementar con jurisprudencia. Entonces ahí vendrá el examen, los principios. No, toda la primera unidad. Pero algo me dice que más va a entrar principios. Ya sigue tus viejos instintos, pues, Tony. Soy un sabueso, detecto la mentira. Sigue tus instintos. Ya, chicos. Entonces, si no hay nada más que decir, con el jueves terminamos la primera unidad y el viernes nos reunimos.